Buenas noches amigos, aquí de nuevo en la Selva Financiera como cada jueves trayendo las últimas noticias que acontecen en este mundo que todo el tiempo está moviéndose, nunca descansa. Bueno, empezamos con las noticias. ¿Qué tal Georgino? ¿Cómo va? Hola, ¿Cómo ha Julio, estado, hermano, viejo? ¿qué ¿Todo tal, bien? hermano? ¿Todo bien? Aquí mirá, ¿no? Con hartas cosas para comentar esta Sí, sí, semana. claro, viejo. ¿No? Si querés comienzo, ¿te Dale, dale, parece? obvio. Bueno, ¿cómo están a todos? Les los saludo. Los saludamos acá en la Selva Financiera. Vamos a empezar por todo el panorama internacional. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que ha pasado esta última semana, 14 días ya en tres puntos rápidos ya. La guerra comercial entre Estados Unidos y China. Esa es la primera cosa, que ocasionó una caída bastante fuerte el día viernes, ¿no? El viernes hubo una caída bastante fuerte en los mercados tradicionales y más aún así en los mercados cripto que ahorita vamos a ir viendo, ¿no? Justamente. Entonces tenemos dentro de la agenda, vemos, ¿no?, que la guerra comercial, vamos a hablar acerca de la FED y el mercado, el oro contra el petróleo, el viernes negro que hablamos, ¿no? Y las señales, ¿no?, versus el ruido, qué es real y qué es falso, y vamos a hablar acerca de la Sandbox Bolivia. Entonces, vamos a pasar por favor a la primera diapositiva donde hablamos acerca de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El 10 de octubre Donald Trump anunció aranceles del 100% sobre las importaciones, es decir, este viernes, ¿no? Y que esto se va a implementar desde el 1 de noviembre del 2025. ¿Por qué más o menos fue este tema? Este tema ha sido por un tema de las tierras raras. Como ustedes saben, las tierras raras son utilizadas tanto en material militar como en material civil, pero sobre todo en todo lo que es tecnología, centros de datos, inteligencia artificial, que es lo que ahora y en los siguientes años es la tendencia, ¿no? Y ni bien se hizo la publicación de que iba a ocurrir estos aranceles del 100%, el S&P 500, que como saben es el indicador, ¿no?, de la economía, cayó un 2%, el Nasdaq, el indicador del tecnológico, un 2.8%, mientras que los bonos del tesoro, que son como donde uno se mete para resguardarse, igual que el oro, cuando hay estas incertidumbres en el mercado, subieron. Y China ha convocado al pleno del Partido Comunista para este 20-23 de octubre, donde van a definir contramedidas para acelerar el plan que tienen para independizarse, ¿no?, y tener autosuficiencia tecnológica. Esto la verdad que importa porque va a incrementar los costos globales, ¿no?, y reaviva la estanflación y complica, pues, ¿no?, el trabajo de todos los bancos centrales, o sea, porque los aranceles desestabilizan todo entre las dos economías más fuertes. Pasamos por favor a la otra diapositiva donde vamos a hablar un poquito acerca de la FED, porque como todo se conecta, la economía está totalmente conectada con la finanza y con nuestros bolsillos, ¿no? El gobierno, que está paralizado desde el 1 de octubre, como ya lo hablamos en el anterior capítulo, o sea, es decir, el shutdown de Estados Unidos, cuando cierra el gobierno. Entonces, se dice de que esta puede ser que sea el cierre más largo, ¿no?, que ha habido nunca. Entonces todavía los mercados, por lo tanto, no han publicado datos económicos. Entonces se está preparando un recorte de 25 puntos básicos para este 28 y 29 de octubre, ¿ya? Pero como hay un montón de datos que no se han podido publicar por el cierre, ¿no?, de mercado, hay cierta incertidumbre. Powell admitió que el riesgo de endurecer demasiado supera al de la inflación persistente, ¿no? Y en base a esto y por esto justamente el oro ha alcanzado máximos históricos de nuevo, ¿no? Yo creo que esto venimos en todos los capítulos desde los últimos 5 diciendo que sigue marcando máximos históricos. No, ahorita vamos después a ver, podemos ver el precio del oro si quieren, o pasamos a la siguiente diapositiva. Ahí pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, donde podemos ver ahí el oro versus el petróleo. El oro es la línea amarilla que vemos arriba. Y el petróleo, como ven, parece que no tiene precio, ¿no? Pero en realidad sí tiene un precio, ¿no?, que está a 61,3 por el barril de petróleo, mientras que el oro ha tocado un máximo histórico. Eso fue hoy en la mañana, ya ahorita está un poco más caro, incluso los futuros del oro están en $4,300 por onza de oro. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver solamente el petróleo, ya como ha venido cayendo de junio hasta octubre, su precio.
En comparación, en la siguiente diapositiva pasamos, por favor, al oro, que en los últimos meses cómo ha venido subiendo, ¿no? Bueno, vinimos diciéndolo en el programa, si hay platita, si pueden, compren oro, joyas, algunas cositas, ¿no? Porque esto no va a parar de subir. De hecho, por eso es que hay una falsedad, por ejemplo, que identifiqué yo por ahí, o no sé cómo se podrá decir esto. A ver, la cuestión es que dicen que las reservas de Bolivia están aumentando, ¿ya? No es que las reservas estén aumentando, es que el precio del oro está aumentando. Y por eso es que las reservas se ven reflejadas que está aumentando, pero en realidad liquidez no tenemos nada. O sea, interesante eso, ¿no? O sea, por eso, y ellos pues como el gobierno tiene que presentar, el gobierno boliviano, y hablando de esto, presentar igual estados financieros a fin de mes, por eso es que cada vez sale que tenemos de qué más, como que estemos mejorando económicamente, y las filas sin embargo están volviendo, ¿no? Las filas de gasolina, como hemos podido ver, tenía que hacer alusión para poder relacionar, ¿no? El oro, ¿no? Y lo que hemos hablado acá. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Este viernes fue bastante fregado, la verdad, es para el tema, para todo el ecosistema cripto, ya entre el 10 y el 11 para ser exacto de octubre, a tipo 4 de la tarde, ya con ese lanzamiento, ese tweet que hizo, ese mensaje que lanzó Donald Trump de los aranceles, el mercado sufrió la mayor liquidación desde el 2022. Nunca se había sufrido tanta plata que se había perdido, ya. O sea, no es que se pierda, sino que cambie de mano, ya. ¿A dónde cambia de mano? A las instituciones han ido, ya. Son 19.000 millones de dólares. Joder, eso sí que es harto dinero. O sea, de hecho, el último crash que hubo el que fue el 2022, que fue el FTX, que fue la peor de todas y que movió fuertemente, digamos, a la baja, ¿no? A todo el ecosistema cripto. Solo fueron 1.600 millones de dólares que se perdieron, 1.600. Ahorita estamos hablando de que se perdieron 19.000 millones, es decir, estamos hablando de una diferencia aproximadamente de 16.400, creo, si no, 17.400 dólares aproximadamente. ¿Cómo es? 17.400 millones de dólares. ¿Cómo es? 17.400 millones de dólares, eso, ¿no? Entonces el detonante fue doble. Los aranceles de Trump, como le digo, y un fallo técnico que ocurrió en Binance, ¿ya? ¿Qué fue lo que sucedió? Mostró saldos a cero. Entonces Binance reconoció su error y lanzó un fondo de compensación de 300 millones de dólares. El Open Interest de Binance, ¿qué es el Open Interest? Es básicamente el crédito que le prestan a los traders, a nosotros que operamos en los mercados financieros. Nosotros podemos tomar prestado de estos market makers como Binance, digamos que son, y bueno, ya sabemos lo que es Binance, ¿no? Es una casa de cambio que tiene mucha liquidez, entonces puedes tomar prestado por cierto tiempo para operar en los mercados. Entonces eso es un Open Interest. El Open Interest estaba demasiado alto, es decir, los traders o la gente que opera en los mercados, no necesariamente traders, hay apostadores, hay de todo, ¿no? En el mercado hay inversionistas, ¿no? Hay gente nueva, bueno, hay gente que va rotando, ¿no? Su dinero. Entonces estaban demasiado apalancados. O sea, ¿qué significa eso? Que habían prestado demasiado dinero en comparación al colateral que tenían, a la garantía que tenían para poder tener esas posiciones abiertas. Entonces parece que, y justamente eso se llevó a cabo en una stablecoin, no fue en USDC ni en USDT por si acaso. Esas no tuvieron ningún tipo de complicación. Fue en una moneda, en otras stablecoins que existen también dentro de este ecosistema que se llama USDE, que pertenece a una blockchain que se llama Ethena, ¿ya? Y que también tiene paridad 1 a 1. Pero en ese momento hubo una disparidad y llegó a valer 0,65 centavos de dólar. O sea, es decir, si vos tenías $1 millón en una posición abierta, de pronto, o sea, en cuestiones de minutos, tenías solo $650,000. O sea, habías perdido todos esos $350,000. Digamos, yo no... ¿Sabes cómo funciona vos USDE? Porque no tiene... No es igual que USDT, digamos, no tiene... Funciona de otra forma. Es algorítmica. Claro, eso creo que le dicen dólar sintético, no sé. Sí, pues son dólares sintéticos y algorítmicos. Es más o menos parecido a lo que le pasó a Luna, claro, a Luna Terra.
que ese fue el anterior de FTX, del derrumbe fuerte, fue el de Luna, el anterior. Claro. ¿No? Que pues, tampoco no superó a que este ha sido pues el colmo histórico, que incluso están queriendo, o sea, ya están de hecho investigaciones, porque esto fue el viernes, ¿no? Estamos a jueves y ahorita el viernes pasado, están haciendo investigaciones para ver si, o sea, porque esto fue manipulación pura y dura del mercado contra nosotros, contra la gente de a pie. Esa es la verdad. O sea, yo, por ejemplo, mucha gente perdió dinero, yo no perdí nada, yo estaba más bien fuera del mercado. De hecho, le estaba haciendo un corto a Bitcoin porque... O sea, ¿crees que le van a hacer auditoría a Etena? O... No sé cómo se va a mover todavía, hermano, este rol, porque es que nunca había habido tanto dinero tan rápido que se vaya, digamos, por un tweet, digamos, ¿no? ¿Entendés? Entonces, primero dijeron, no puede ser que por un tweet, si bien bajó el S&P 500, ¿no? Un 2.8%, eso es hartísimo para el S&P 500 que baje en una sesión, eso es hartísimo, ¿ya? O sea, significa que todo el mercado ha bajado como 6, 7, 8, pero Bitcoin pues llegó a bajar como 20%. Podemos poner, ahí tenemos el gráfico de Bitcoin y vamos a ver, mira cómo fue el crash, la siguiente, en Bitcoin, dice. Ahí. Miren, exactamente, habíamos tocado máximos históricos. O sea, es que eso no sucede, no es normal en los mercados financieros. Cuando tocas máximos históricos, es normal que corrija. Es normal. Yo ya me puse en corto, de hecho. No puede seguir subiendo algo por siempre. ¿Entiendes? Ya, entonces tiene que bajar. Y entonces yo me puse en corto para ganar dinero. Empecé a vender Bitcoin, ¿ya? Venta. Pero yo pues pensé que iba a llegar hasta 120,000, nomás la corrección, de 125,000 a 120,000. Pero miren hasta dónde se fue. O sea, se fue hasta los 107,900, y eso que en otros exchanges, o sea, hubo toda una disparidad en otras casas de cambio, llegó a $101,000, o sea, unos $7,000 de diferencia, ¿no? Y si ponemos de nuevo la gráfica, por favor, van a ver que tuvimos una diferencia de, o sea, $17,850 de caída en 24 horas. Y la cuestión es que también hay unas cosas media sospechosas, que alguien por ahí justamente 20 minutos antes de que hubiera ese tweet abrió una cuenta, abrió una posición en corto, ¿ya? De más de $200 millones, ¿ya? O sea, como información privilegiada, pues justamente, ¿no? Porque esa cuenta, de hecho, en esos 2 días hizo 120 millones de ganancia, una fortuna total, digamos, ¿no? O sea, es mucha coincidencia, ¿me entendés? ¿No? Que de pronto ponga corto, digamos, 200 millones en corto, digamos, ¿no? Y bueno, ahí lo tenemos, a Bitcoin, ese screenshot, esa foto ha sido sacada ahorita, ¿no? A las 5, hace unas 2 horas, 3 horas, ¿no? De la tarde, ¿ya? Entonces, eso se está investigando. Como le dije, el Open Interest cayó, ¿no? O sea, todo el crédito, quebraron básicamente, todos los créditos fueron absorbidos, para que se entienda qué es el Open Interest, ¿no? Que es el dinero que te presta para poder operar más, digamos, ¿no? Con más de lo que tenés, ¿ya? Y todo lo que es el funding que va negativo. ¿Qué es el funding? Es la tasa de financiación. La tasa de financiación se equilibra, eso sí, a través del sistema de Binance. Tiene un sistema de equilibrio donde entre usuarios que compran y venden, entre ellos eso se equilibra, pero cuando queda en negativo, significa que no hay un punto de equilibrio, ¿ya? O sea, es decir que quedó liquidado el mercado porque le tiró un chicotazo que bajó, volvió a subir. Si lo ponemos de nuevo en el gráfico, es que quiero eso una vez más que lo vean. Eso es todo lo que sucedió, sin embargo, con el oro, ¿no? Pero vamos al Bitcoin, por favor. El otro medio. Exactamente, miren, o sea, fue un chicotazo, le tiró hasta abajo. Miren esa línea que deja en la parte inferior, luego subió y luego de nuevo bajó. Entonces, o sea, no, eso significa que hay un montón de gente que barrió hacia abajo a los que estaban en largo y bajó a toda la gente que estaba en largo abajo, digamos, ¿no? O sea, es decir, queriendo comprar Bitcoin, ¿no? O sea, fue una barrida total del mercado, donde esto básicamente se llama una capitulación. El mercado ha quedado limpio y básicamente está en descuento Bitcoin ahorita, aunque tiene una tendencia bajista, pero está en descuento. Ya siempre hemos comentado que es un activo de alta volatilidad, pero que a la larga, o sea, tiende a subir, ¿no?
Eso con respecto a lo que sucedió, ¿no? Así que esto, bueno, va a continuar, ¿no? Eso sería con respecto, te cuento, a las noticias que tenemos, ¿no? Internacionales, la más importante. Buenísimo, viejo. Bueno. Claro, ¿te acuerdas que la anterior semana, bueno, no sé si fue el anterior capítulo, que hablamos sobre la Cámara FinTech boliviana? Claro, eso que se había agarrado solito. Claro, eso fue lo que yo pensé, ¿no? Así que, bueno, eso me generó dudas. En un principio creí que era algo como una fachada, ¿no? Pero investigué y los miembros sí realmente pertenecen son representantes de empresas fintech reales, digamos, ¿no? O sea, más que todo son de pasarelas de pago, apps para pagar servicios básicos o para comprar tickets para eventos, esas cositas, ¿no? No es nada todavía innovador, así wow, digamos, ¿no? Pero estamos en una etapa temprana y ahora veo que esto va en serio, digamos, ¿no? Y la Cámara FinTech, la Cámara Boliviana FinTech tiene el aval de la CAINCO, ¿no? O sea, se realizaron los predios de la CAINCO. ¿Esto qué te dice, no? Al final también eso, al principio saltó un poco mis alarmas, ¿no? ¿Quiénes son estos? O sea, lo que pensé primero fue que estos dinosaurios quieren posicionarse justo en este momento para tener su pedazo, ¿no? en este ecosistema que está creciendo, ¿no? que es emergente. Pero viéndolo desde otro punto de vista, o sea, no es algo negativo, ¿no? Es algo, puede ser bastante positivo en realidad, ¿no? Porque ellos tienen el dinero, o sea, si alguien debería y puede invertir en esto son ellos prácticamente. Así que yo creo que los innovadores, digamos, las startups que podrían estar emergiendo en un futuro cercano, digamos, necesitan el apoyo de gente que tenga el capital, que tenga las redes, que tenga la infraestructura, ¿no? Que pongan a su servicio, a la disposición de los desarrolladores. Así que, bueno, o sea, primero vamos a definir qué es una fintech, o sea, y por qué son tan importantes, ¿no? En este momento. Después vamos a identificar los actores de este ecosistema. Bueno, hay identificar principalmente 3 actores importantes, obviamente hay más. Y después, ¿cómo podrían conciliarse estas visiones entre los desarrolladores y las instituciones, ¿no? Que parecen que cada uno hablan idiomas diferentes, pero puede haber un espacio donde ambos colaboren, digamos, para que impulse la innovación en este sector. Yo creo que sí. Así que, bueno, empezamos con la primera diapositiva, por favor. ¿Qué es una fintech? Para empezar, una fintech, bueno, viene es un acrónimo, ¿no? Viene de Financial Technology, ¿no? Que significa tecnología financiera, y es un conjunto de empresas, es un entramado de muchas cosas, ¿no? de instituciones, de regulaciones, de gobiernos, de empresas que trabajan en conjunto para brindar un servicio financiero más eficiente, ¿no? más innovador. Y bueno, aquí en el gráfico podemos ver, ¿no? que está compuesta por muchos elementos como instituciones financieras, startups, fintechs, proveedores de tecnología. Bueno, son los que proveen la ciberseguridad, ¿no? el internet, todo eso, inversionistas y fondos de capital de riesgo, y finalmente los usuarios, ¿no? Que son los que van a utilizar este servicio. Bueno, ¿por qué es tan importante, viejo? Porque democratiza el mundo de las finanzas, es decir, lleva el dinero, permite el acceso al dinero, al crédito, a gente que antes no tenía acceso a la banca tradicional. Es decir, aparte lo hace más eficiente, más rápido, al eliminar intermediarios hace que esto sea más rápido, más eficiente. Por ejemplo, ¿no? Ahora con Yape, por ejemplo, que es una billetera móvil, bueno, que ahorita se han vuelto muy populares las billeteras móviles, ¿no? O sea, puedo abrir una cuenta en 5 minutos, o sea, me evito el viaje al banco, sacar ficha, ¿no? Para hacer cola, que me atiendan, firmar documentos, que te saquen huellas de todos tus dedos, que te empiecen a hacer preguntas de cuánto, o sea, para qué quiere la cuenta, cuánto recibe, cuánto gana, hacer un croquis de tu domicilio y decir, te evitas todas esas cosas con una billetera móvil, viejo, y lo puedes hacer en 5 minutos desde tu casa, ¿no? Y con esto prácticamente puedes hacer transacciones, puedes hacer comercio, puedes recibir dinero, hacer cosas que antes tendrías que ir al banco para hacer todo esto, ¿no? Tendrías que hacer cola, tendrías que hacer un montón de cosas. Por eso es importante, por eso es una revolución este ecosistema fintech, ¿no? O sea, lo importante es que, bueno, acerca el dinero, el crédito y la inversión a todos prácticamente, ¿ya? Y esto está desplazando
a la banca tradicional. Ya, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Quiénes son los actores de este ecosistema, no? Bueno, como hemos dicho, hay los proveedores de servicio, hay muchos actores. Pero los principales, digamos, para que yo veo que tienen que trabajar en conjunto para que este ecosistema sea bastante, o sea, dé cabida a la innovación y todo eso, primero tenemos al sector que son los agroindustriales, ¿no? Claro. Tenemos al sector agroindustrial, bueno, aquí lo represento como una vaca. Ellos representan el sector productivo y empresarial, corporativo, ¿no? Luego lo puse el robot como a los innovadores, es decir, a las startups, a los hackers, ¿no? El término hacker no necesariamente es alguien experto en ciberseguridad, no es experto en cualquier ámbito, y bueno, se caracteriza por su curiosidad, es decir, la capacidad de desarmar y ver cómo funciona un sistema y volverlo a armar, ver fallos, hacerlo más eficiente, y bueno, al hacer esto siempre está lidiando entre lo ilegal y lo legal. ¿Ya? Porque no puedes, digamos, desarmar a un producto que tiene copyright o que tiene patente, ¿no? Tiene patente, esas cosas. Así que, bueno, ellos son los innovadores. Bueno, en Bolivia yo creo que van a empezar a aparecer. Yo conozco algunos que tienen buenas ideas. Sí. Y finalmente, el más reticente, el que menos yo lo veo que es abierto a esto, es la banca, ¿no? Es la banca tradicional que representa el dinero fiat, representa la burocracia, la lentitud, y bueno, ellos no los veo como que quieran ceder su lugar a un nuevo paradigma, digamos, ¿no? Así que, pero estos tres elementos se necesitan y tienen que trabajar juntos, claro, ¿no? Bueno, ¿no? Y bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Primero vamos a hablar del sector empresarial. Un ratito. Bueno, el sector empresarial está compuesto prácticamente por... Son las asociaciones, son las agrupaciones, los gremios, ¿no?, agroindustriales como la CAINCO, que bueno, si bien la CAINCO es uno de las asociaciones más poderosas de Bolivia, no se dedica solo al sector agroindustrial, ¿no?, sino también que se dedica al comercio, al turismo. Bueno, existen otras asociaciones como la CAO. Creo que la CAO es la empresa, la asociación madre donde han nacido todas las agrupaciones engloba, creo que a los cañeros, a los que siembran trigo y otros productos. Está la ANAPO también, y hay varias asociaciones, ¿no? Estas asociaciones siempre han estado en tensión con el gobierno, digamos, siempre han formado un bloque de presión cuando hay conflictos por avasallamientos, por regulaciones, temas medioambientales, temas de exportación, o sea, y siempre se han mostrado como que muy abiertos a experimentar con tecnologías, ¿no? O sea, por ejemplo, solicitaban, o sea, que el Estado les dé permiso para importar y para experimentar con biotecnología, ¿no? Eso hubo una pelea durante mucho tiempo, así que yo creo que estos serían los principales aliados de los desarrolladores, ¿no?, de los innovadores. Claro. Y por otro lado está la banca, ¿no?, que como dijimos, la banca es algo que se ha quedado muy en el pasado, o sea, es como que se ha enquistado en su propia estructura, ¿no? Ha perdido flexibilidad, algo que la innovación tiene. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por ejemplo. Esta es la banca. Bueno, la banca la representa. La banca tradicional es algo que está condenada a desaparecer si no evoluciona, ¿no? Si no da paso a estas nuevas formas a estos neobancos que dijiste, ese término, la anterior vez. Está condenada a desaparecer, o bien yo creo que va a desaparecer o va a ser absorbida por la fintech. O sea, la fintech va a tener más relevancia que la banca tradicional. Pero en este momento que estamos ahorita, la banca tiene, o sea, ninguna transacción se hace si no está el banco intermedio, ¿no? Así que por eso es muy necesario que ambas ambas visiones lleguen a una conciliación, digamos, ¿no? Porque parece que los innovadores y la banca hablaran idiomas totalmente diferentes, ¿no? La innovación, los innovadores, o las startups buscan velocidad, experimentación y ruptura, ¿no? Mientras que la banca lo que siempre tiene en mente es la regulación, la reputación,
¿no? O sea, es algo más, es una entidad más monolítica, más dura, pero hoy por hoy tiene, o sea, nada se puede realizar si no hay la mediación de los bancos, ¿no? Claro. ¿O qué opinas sobre eso, hijo? Pues, te cuento de que está interesante tu tema, ¿no? Porque todo sí, esto, lo que estoy analizando al estudio de investigación que has hecho es bien en Bolivia, porque en otros países, si bien en Estados Unidos no es, o sea, quiere convertirse en la capital, digamos, ¿no? De la blockchain, la capital de Bitcoin. Entonces yo por ese lado lo que opino es que pienso de que Bolivia, con esta transición que va a haber, gane quien gane en estas elecciones que se vienen, ¿no? Fin de semana. Ambos candidatos he visto de que dentro de sus proyectos hablan acerca de la implementación, ¿no? De la blockchain, ¿no? Y la aceptación. Por un lado uno dice la aceptación total ya, ¿no? De Bitcoin como tal, sí. ¿ya? Y por el otro lado, Paz habla, ¿no? Acerca de la implementación de la blockchain, y eso por ejemplo me gusta esa idea. O sea, ambas ideas me gustan, porque ambas deberían funcionar en realidad, ¿no? De una vez, digamos, ¿no? Que es lo que hablamos también aquí la otra vez, digamos, ¿no? Implementación de todo el tema de logística, o sea, que esté todo transparente, digamos, ¿no? Por ejemplo, las cuentas bancarias gubernamentales, ¿no? O sea, que estén bajo una blockchain supervisada, es decir, que cualquier ciudadano pueda entrar, ¿no? Entonces, están por ahí consideradas, pero claro que eso siempre están, pues, como vos decís, están en la última línea, digamos, ¿no? Claro. Y sin embargo, esas cositas disruptivas son las que cambian al final, ¿no? O sea, o te pueden hacer una voltereta, ¿no? A tu economía. De hecho, eso es lo que nos ha mantenido a flote, ¿no? Mira, sí, o sea, ha sido exactamente. La blockchain, es lo que no, ahora, esto que era ilegal hace claro, un año atrás, digamos, ¿no? Que obligadamente tuvo, ¿no? Digamos, o sea, aquí hay un punto importante, ¿no? ¿Qué es lo que tiene la banca que no tiene los innovadores, digamos, ¿no? O los futuros posibles innovadores que vayan a ir surgiendo, ¿no? La banca lo que tiene la banca es credibilidad, ¿no? Mientras que una startup que está empezando no la tiene. Lo es muchacho. Esa es la cuestión. Ahora la banca no tiene flexibilidad, ¿no? Y mientras que los startups sí tienen flexibilidad y tienen lo más importante que tienen es la conexión con las nuevas generaciones. Claro. O sea, esa es la cuestión. O sea, ¿y cuál sería la solución para esto? Para estas dicotomías, digamos, ¿no? Crear una sandbox, hermano. Una sandbox, un sandbox regulatorio. Un sandbox regulatorio es un ambiente temporal donde es una zona de excepción, donde no se aplican las regulaciones, donde no se aplican las normas, y hace que los productos financieros evolucionen más rápido, ¿entendés? Eso es una sandbox, eso es un ambiente controlado de prueba donde se le da a los desarrolladores cierta flexibilidad, ¿no? Obviamente sin caer o sea, siempre con cierto margen de regulación, de normas, eso es una sandbox, y esto ya se ha implementado en Reino Unido, en México y en Brasil, digamos, ¿no? Y en Bolivia el sistema financiero es demasiado lento, demasiado denso, ¿no? Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esta es... Y eso de ya que estás hablando así, eso y los ETF de acá. No, los ETF, el ETF boliviano. El ETF boliviano es la regulación, pues, de empresas financieras, empresas tecnológicas financieras, eso significa ETF. Pero eso querían... Sí, pues eso querían sí mostrar un rato, ¿no? Eso sí querían hablar acerca de plantear una sandbox, ¿no? Pero ese fue el documento que apareció, pues, ¿no? Ese documento, nunca lo leí el documento. Mira lo que me estás diciendo ahí, mencionaban lo de la sandbox. Qué interesante, loco, también, qué interesante. Querían plantear una sandbox para los desarrolladores, bueno, ¿no? Pero como te digo, pues en la última línea, ¿no? Siempre, ¿no? Claro, bueno, la idea de la sandbox es el apoyo institucional, la intervención del Estado mínima, obviamente, para que creen incubadoras, ¿no? Creen proyectos que puedan evolucionar sin tantos trámites burocráticos, ¿no? Por ejemplo, la siguiente diapositiva, por favor. Esa es una idea que tengo, ¿no? Que en un sector están los innovadores, ¿no? Los representan aquí como gente joven, y en otro sector están los institucionales, ¿no? Que son gente más. Y ambos, digamos, generan un espacio, un lugar donde pueda ser propicio para... Me gusta el unicornio blanco, ¿sabes? Bueno, ¿sabes qué significa eso económicamente en el mundo financiero? No.
Por eso te lo generó así la inteligencia artificial, por si acaso. No, yo le dije que lo ponga así porque los ¿Sí? unicornios son los productos, son productos que... Los unicornios dentro de las finanzas, así como un dato extra y bonito, interesante, capcioso, ¿ya? Todas las empresas unicornios son empresas que logran superar la capitalización de $1.000 millones. Nada más. Bueno, mira, cuando llegan a $1.000 millones, o sea, felicidades, Chute, son un unicornio. Bueno, así accidentalmente hemos coincidido. Por eso, pues normalmente son las fintech. Y bueno, vamos a la siguiente diapositiva, o sea, los bancos, viejo. Los bancos tradicionales son... ahorita no sé cómo será, pero antes, digamos, esta escena, por ejemplo, me recuerda... En realidad, esto me recuerda más cuando iba a hacer algún trámite, cuando iba a un ministerio, te das cuenta, cuando iba a hacer a que me sellen un team, a que me sellen adentro. Y era pues las colas infinitas, viejo. Para pagar la luz tenías que hacer una cola de 1 hora, hermano. O sea, las colas, viejo, son algo inhumano que nadie debería sufrirlas, viejo. Eso es algo que... Ahora con el acceso a tecnología menos aún, ¿no? Es horrible, ¿no? Y bueno, celular, ¿no? Y el sistema financiero representa eso, ¿no? Representa algo que tiene que cambiar sí o sí radicalmente, viejo. Bueno, y volvamos a eso de las sandbox, viejo, ya que el sistema boliviano es normalmente pesado, centralizado y lento. Una sandbox no se aparta de la ley, ¿no? Pero ya como dije antes, crea una zona temporal donde la innovación puede avanzar sin acercarse, sin ser asfixiada por la burocracia, ¿no? Por ejemplo, a ver, si uno quiere, a ver, ideas, viejo, por decir, si uno quiere prestar un servicio parecido al banco, ya sea de custodia, ya sea de préstamos, no con los intereses que están establecidos por ley, o sea, jugar un poco, ¿no? con el tipo de producto que puedes ofrecer, o incluso se me ocurre, digamos, un servicio que puede dar remesas sin pasar por el banco, ¿sí? O sea, sin que te macheteen tanto, que te den al precio oficial, digamos, que todos sabemos que no es real. Claro. Por ejemplo, una empresa de remesa, una empresa que ofrece un servicio de remesa, es decir, que te lo envíen en cripto, y como hay mucha gente que tiene miedo, que no opera, o sea, que le da miedo abrirse una cuenta en Binance y todo claro, eso. Todo vos ofreces a un, ¿cómo te digo? Prestas tu servicio con un porcentaje, un fee, digamos, mínimo. Eso sería algo genial, pero oiga, ¿te van a permitir hacer eso? No creo, ¿no? Porque claro. Aparte la burocracia tardaría tiempo, estarías compitiendo directamente con la banca. Claro, estarías compitiendo. Y sería, si funciona y la gente va de boca en boca, claro, y saben que funciona, imagínate, justamente la solución sería eso, pues sería la sandbox, hermano. ¿Ya? Y bueno, hay un montón de servicios más que podemos estar pensando que se necesita. Se pueden tokenizar cosas, ¿no? Exacto, un montón de cosas, ¿no? O sea, tokenizar casas, condominios, ¿no? O sea, es decir, puedes invertir, ¿no? Incluso, ¿no? En proyectos, ¿no? Inmensos. Claro, o sea, por ejemplo, algo que ya ha solucionado, bueno, no es precisamente una sandbox, pero ya es mero, bueno, el hecho de las restricciones, eso más bien es un hueco legal, no sé si será un hueco legal, pero nadie se ha quejado, o sea, no hay una normativa que impida a Meru fondear tu cuenta con criptos y una vez ya poder hacer compras fuera del país ilimitadamente, digamos. No, eso está solucionando un problema real, digamos. Claro. Y tenemos muchos problemas. La cuestión es que los problemas, o sea, hay muchos problemas, hay muchos servicios que se pueden ofrecer, ¿no? Incluso de forma creativa, ¿no? Esa es la cuestión. Ahí está la disrupción, digamos, ¿no? Y es cuestión de imaginarse, ¿no? Pero siempre y cuando exista las condiciones para que esto evolucione, es decir, con las regulaciones actuales, con las trabas burocráticas, es medio imposible que... Lo interesante de ahorita del cambio de gobierno que va a haber es que como se la va a ver bien dura con el tema económico directamente y solo con el económico, porque eso es lo que nos tiene apretado a todito, ¿no? El coto de los bolivianos. Van a tener, creo que, abrir esos tipos de sandbox, porque la única salida que tenemos como bolivianos es acceder a la tecnología, o sea, a la tecnología para poder, obviamente a créditos bancarios internacionales, obviamente, ya eso estamos hablando más de macro, ¿no? Uh-huh. O sea, las cosas que obvio tienen que hacer, digamos, ¿no? Pero me refiero para que rápidamente el país se recupere, tienen que dar acceso, ¿no? A todo este tipo de fintech, ¿no? O sea, de finanzas tecnológicas, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué? Porque necesitamos que se mueva de vuelta, ¿no? Para la reactivación económica, pues, digamos, ¿no? Y la reactivación económica no es solamente, pues, con tractores, es verdad, se necesita todo el área productiva, ¿no? Pero y si todo eso lo agilizamos con tecnología, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, pienso que se va a ver presionado un poco cualquiera
quien entre, Uh-huh. por el tema económico, a adoptar este tipo de soluciones. Claro, pero o sea, tiene que existir el marco legal para que esto se dé, digamos, ¿no? Para que luego no te Yo caigan con... pienso que le van a dar cierta prioridad y Sí. estar tal vez en prioridad allá abajo, ¿no? Creo que Claro. tal vez le suban unos cuantos Porque escalones vos sabés que la tecnología, prioridad dentro de eso. como hemos dicho, la tecnología se mueve más rápido que las regulaciones. Claro. Y hay algo, mira, que un dicho aquí, algo que puedo rescatar de algo que leí por ahí, es que el sistema, si el sistema es demasiado rígido para innovar, la innovación simplemente ocurrirá fuera del sistema. Es decir, o sea, esto va a ocurrir sí o sí, digamos, Bitcoin, ¿no? por ejemplo. Claro, al final nadie quería, Bitcoin, así hicieron fue. un montón de problemas, nadie pudo parar esto, viejo. Nadie pudo parar. parar. Y bueno, esas son las posibles formas de conciliación. Bueno, ¿qué te parece, viejo? Me parece interesante el tema el de la fintech. Me parece que este domingo hay que votar sabiamente. Me parece sí de que, a ver, ojalá que cualquiera de los candidatos cumpla con sus propuestas, económicas, que son las principales, y justo dentro de las económicas entra esto que te dije, ¿no? Uh-huh. Aceptación total de Bitcoin por un lado, Uh-huh. Eso significa por lo tanto aceptación total de blockchain, ¿no? Claro, como vos decís, ya ahí ya tendría que haber todo el marco regulatorio, ¿no? Claro. Pero yo pienso de que se van a ver obligadas justamente a abrirse a todas estas tecnologías, ¿no? Y como vos dijiste, ¿no? Meru más bien, o sea, con huevos, ¿no? Para venirse a Bolivia, animarse para plantar Claro. la primera oficina a nivel mundial, digamos, ¿no? La primera oficina física, ¿no? Porque eso es lo interesante y lo loco para algunas personas tradicionales en la banca, ¿no? Que una fintech, imagínate, Meru maneja millones, mucho más millones que los bancos de aquí de Bolivia. No, ¿Será? de bancos tradicionales. Claro, porque pues Porque se mueven 60 y tantos países, se mueven, ¿no? Claro, pero ten en cuenta igual que los bancos de acá, por ejemplo, el mercantil, o sea, son partes de conglomerados más grandes, digamos. Claro, Por ejemplo, pero yo me refiero al banco de aquí como banco, ¿no? Y porque igual no te olvides que Binance, igual Meru, son parte de conglomerados más grandes. Yeah. Porque eso no quería entrar para no hacerlo más largo de Yeah. podcast, porque en realidad lo de Binance es más profundo. Había unos generadores de liquidez. ¿Qué generadores de liquidez? Que te dan plata, ya, dólares de verdad, para que realmente todos esos millones, esos 19.000 millones existan. O sea, no es que son invisibles o de papel, ya. O sea, es que un amigo me llamó ya y me dijo, oye, perdí una plata, me había perdido como 400, 500 dólares en esta caída, ya en esto. ¿Cómo hago para recuperarlo? Oye, esto no es juego, pues pensar en un juego. No se puede, no, lo perdiste todo, le dije, ¿me entendés? Uh-huh. O sea, pero todo esto está colateralizado con otras subsidiarias, lo mismo que estás diciendo vos, que pasa con los bancos, pasa también con estos neobancos, ¿no? Ya Entonces, está bueno, si yo pienso que mucho va también que los bolivianos, ¿no? Pero eso va a depender del Estado, para que los jóvenes se animen a hacer este tipo de desarrollo, pues, ¿no? Yo conozco, o sea, yo he visto que han habido ya experimentos de blockchain, Uh-huh. de jóvenes, de estudiantes que han participado en competencias en Brasil, en competencias de Solana. O sea, yo creo que hay capital humano, viejo, bien preparado para esto. Super. Solo que todavía no hay las condiciones, digamos. Pero yo que debe haber por ahí un geniecillo, viejo, que está haciendo, que tiene ideas Seguro que sí. disruptivas, ¿no? Ellos son los que hay que apoyarlos más bien. Y bueno, finalmente quiero tocar un tema, viejo, que es un punto que no tenemos que perder nunca. Que toda esta tecnología, ¿qué es lo más importante? O sea, ¿qué es lo que nos proporciona? ¿Qué es lo que nos brinda, no? O lo que nos promete, por lo menos, que yo creo que es un avance importante, un avance grande a nuestras libertades individuales, ¿no? Que es la descentralización y el anonimato, viejo, ¿no? Que eso es lo que nos provee la blockchain, viejo, o lo que nos promete, ¿no? Yo creo que eso más bien no es una forma de ocultar tus cosas ilícitas, más bien el anonimato es una forma de protección, hermano. Porque cuando un mundo, cuando los gobiernos se vuelven más autoritarios y utilizan más bien la tecnología para saber todos tus movimientos, o sea, en qué gastas todo, o sea, es como querer controlar todos los aspectos de tu vida, surgen estas tecnologías que si existen buenas regulaciones y si la gente se informa y está pendiente de cómo avanza esto, es no perder este tipo de avance en nuestras libertades individuales, ¿no? O sea, comparto yo, bueno, simpatizo con algunas ideas
liberales. Por ejemplo, uno de los principios liberales es libertad individual sobre todas las cosas. Y me parece que eso es innegociable, viejo. Y eso es justamente lo que nos trae esa tecnología, ¿no? Claro. Así que, bueno, con eso yo creo que terminamos este Notipodcast y, bueno, nos vemos el próximo jueves, ¿no? ¿O tenés algo más que decir? Me gusta mucho este cierre, no tengo nada más que decir, solamente denle like, suscríbanse, compartan esta información que a alguien le puede servir. Ok, nos vemos el próximo jueves, gracias por vernos, chau chau.